Muy buenas tardes, nuevamente volvemos a Pauta Semanal para analizar temas de contingencia de interés de la comunidad de Magallanes. En el bloque anterior hablábamos de que se nos había olvidado todo lo que fue de alguna manera el problemático tema de la zona franca y lo bueno que hoy día se observa en términos del desarrollo. Pero también hay un tema contingente, reciente, y que tiene que ver las consecuencias de un problema reciente, pero yo diría que hay un problema que ya tiene larga data, que tiene que ver con la educación pública, que del año 86, 85, 86 viene este proceso de municipalización, donde el Estado deja de hacerse cargo directamente de la educación pública a través de las corporaciones municipales de educación. Los colegios pasan a tener de alguna manera dependencia a través de esta corporación que está ligada al municipio y que a lo largo de los años se ha ido observando que hay un tema de eficiencia, hay un tema de darle sustentabilidad no solo económica, sino también en la calidad de la educación, y que consecuencia de ello es la crisis que hoy día existe no solo en Punta Arenas, sino que a lo largo de Chile. Son muchos los municipios, son muchas las corporaciones que tienen un déficit económico producto de yo diría un problema complejo y quizás yo diría que han habido temas en el último tiempo, conceptos que no todos manejamos y no tenemos por qué todos manejar, de que se habla del ICVA, que se habla aquí, quizás bueno, solo resumir que hay un problema, un déficit de la corporación que se arrastra año a año, gestión a gestión, por una parte, y ahí hay un tema de si la discusión es cuándo se hace una mayor ineficiencia o cuándo se hace que esto crezca más, pero sin lugar a duda es un tema difícil de resolver por cuanto gran parte del ingreso permanente tiene que ver con la matrícula, con cuántos alumnos hay en la educación pública, más los incentivos propios para que no haya, para que la asistencia sea buena, y otros beneficios, pero que duda cabe, año a año son menos los estudiantes que están en la educación pública y muchos más los que están en la particular o la particular subvencionada. Entonces hay una ecuación que claramente no es sustentable en el tiempo porque van disminuyendo los ingresos y los costos a lo menos se mantienen y en algunos casos aumentan producto de demanda. Y eso nos lleva a una paralización durante varias semanas, meses, por parte de los profesores, en gran medida, por deudas impagadas que están asociadas a las cotizaciones previsionales, que son básicamente la pensión, la AFP, el fondo hacia la pensión, y también la salud, que tienen un impacto directo. Pues un profesor con su familia, al no tener sus cuentas al día en el plan de salud, también afecta la salud de su familia. Entonces, por ese lado, encuentro legítimo que los profesores se movilicen y exijan su derecho. Un derecho, porque si en una empresa privada ocurre eso, están los tribunales, están el tribunal laboral, y efectivamente es una exigencia de un derecho que está constituido por ley. Claro que sí. Y por otro lado, los afectados frente a esta medida de presión son los estudiantes, de eso no hay duda. Y son los estudiantes de los sectores más vulnerables en términos económicos también, y nos duele. Y lo cierto es que ahí se han buscado distintas soluciones, y la que ha estado más en boga tiene que ver con este LICVA, que mucho se confunde ahí, y quizás nuevamente aprovechando la expertise de mis colegas panelistas, quizás ahondar algunos temas de estos para que podamos tener toda una mejor opinión de lo que está ocurriendo frente a un problema complejo, que solución inmediata aquí ni siquiera con magia se resuelve, y lo que se busca es encontrar una buena solución que de alguna manera nos permita salir de esta crisis y transitar a una solución más óptima. Sí, el tema de la educación pública es un tema que complejo, porque yo creo que han habido dos temas muy, quizás como para ahondar un poquito, ¿no?, en las causas. Es que también recordemos que el tema de la educación particular subvencionada nace más o menos como el 94, por ahí aproximadamente. La época de Mariana Elwin, entiendo, por ahí sale. Y dentro de la cosmovisión de que iba a haber un aumento de la demografía del país, iba a ir creciendo, ¿no es cierto? Y además se instaba a lo público privado, la incorporación de los privados en temas públicos, ¿no es cierto? El particular subvencionado, ¿no es cierto?, con subsidio del Estado, ¿no es cierto?,
iba a ir, digamos, teniendo un mercado, digamos, de alumnado, pero entendiendo que la demografía seguía subiendo. Pero eso no es lo que sucedió. De hecho, los censos claramente establecen de que el crecimiento demográfico está más detenido, ¿ya? Se ha ralentizado. Y al ralentizarse, obviamente hay menos niños. Y al haber menos niños, obviamente que la oferta educacional empieza a tener menos demanda, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ocurrió también de que los particulares subvencionados en cierta medida, claro, de repente empezaron a quitar un poco la matrícula por el tema de mercado al sector público. Y el sector público se empezó a quedar con menos matrícula y obviamente, pero con los mismos profesores, la misma cantidad de profesores. Porque tenemos que explicar también que los docentes del sistema público tienen una estructura de protección jurídica mucho más fuerte que la que tiene un colegio particular o la que tiene un particular. Un estatuto docente. Un estatuto docente, que es tremendamente poderoso, claro. Y que es fruto, digamos, de una serie de luchas legítimas que tuvo el profesorado de la educación pública durante los años 90. ¿Se acuerdan que hubo hartas marchas y se iban ganando claramente? Entonces, para una corporación municipal no es llegar y, digamos, desvincular a un profesor, para nada. Correcto. Por ejemplo, si los desvinculas, un ejemplo que voy a poner, si tú desvinculas a un profesor, por ejemplo, después del 28 de diciembre, tienes que pagarle todo el año completo subsiguiente. Ok. ¿Ya? A ese nivel estamos hablando. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Es mucho más complejo. Entonces, al tener una estructura que es más rígida desde el punto de vista laboral respecto de la educación pública y tienes una baja en la matrícula a la vez por este efecto demográfico, claramente se te produce un problema. Entonces uno dice, el alcalde, que es parte del directorio de la Cormupa, porque tenemos que decir que la corporación municipal es completamente diferente en términos jurídicos de la municipalidad. Lo mismo pasa con el gobierno regional intendente. Ajá. Tenemos el alcalde, ¿no es cierto?, como el que administra la comuna con el consejo municipal, pero tienes la Cormupa, que es una corporación municipal que es en realidad, para efectos prácticos jurídicos, media privada en realidad. Correcto. Recibe fondos públicos, pero es privada. Pero ¿ya? Que permanentemente pero acude alcalde, al municipio, claro, a la municipalidad por fondos. Por fondos, justamente, la Cormupa acude al municipio. El dueño es el municipio. Y el municipio, justamente, porque el alcalde es parte del directorio. Okay. Es parte del directorio. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre de que en este caso, lo que ocurre aquí es que desde el año 2015 se comenzó a deber cotizaciones previsionales. ¿Por qué? Porque ya la caja no te daba. No te daba la caja, no tiene de dónde sacar dinero. Hoy dejo sin sueldo a los profesores. No. Entonces, ¿qué voy a agarrar? Las cotizaciones previsionales. Lo que yo descuento al profesor, no lo pongo en la AFP, sino que lo redirecciono para pagar sueldo. Y hay que decir que no solo descuentos previsionales, muchas veces caja de compensación. Claro. Y el problema aquí, que yo por lo menos he estado escuchando, fue el tema que también fue con las ISAPRES y la caja de compensación. Y ahí es complicado. ¿Por qué? Porque, por último, el tema previsional, bueno, más adelante quizás lo puedes arreglar y ver por qué es previsional y el caballero va a jubilar, no sé, por 20 años, 10 años, 15 años más. Pero la salud no. La salud tú tienes que atenderte el próximo mes, la próxima semana. Si se te enferma un hijo niño, y eres profesor, tienes que ir no puedes esperar. Por la caja de compensación te quejan sin capacidad de crédito porque resulta que desde la caja de compensación no han pagado, digámoslo. Sí. Entonces se te produce un problema grave y eso es lo que sucedió con el profesorado, por eso que se levantó, ¿no es cierto?, y se movilizó. Pero en esta movilización, y a mí lo que me preocupa, bueno, desde mi perspectiva, es que la verdad que, bueno, hay una serie de acciones legales para poder obligar a la Cormupa a pagar las cotizaciones previsionales. Puedes ir a fiscalía incluso por el tema de las cotizaciones previsionales, puedes ir al laboral. Entonces, el haber paralizado la educación municipal, obviamente que le produjo un problema a los estudiantes, al usuario y especialmente a los cuartos medios, a mi juicio, que son los más afectados porque tienen la PSU en diciembre. Que ahora tienen que de alguna manera... Pero ahí también hay un tema de confianza, porque yo lo que había leído es que ya el año pasado habían habido movilizaciones, se había llegado a un acuerdo, ese acuerdo no se cumple y nuevamente se crea una crisis de confianza. Entonces ya los interlocutores ya no pasan a ser válidos y nos encontramos con este año un conflicto mucho más fuerte que el anterior. Sí. Y por ahí dentro de las soluciones que aparece esta figura del LICBA, que en el fondo es ir a pedir plata. Sí, pero no es tan fácil como ir a pedir plata nomás, porque esto no es simplemente un instrumento crediticio, esto es un instrumento financiero que es un contrato innominado al final, que para definirlo muy simple, un pacto es una venta con pacto de retroventa. Claro. Es decir, yo voy a vender un inmueble, vendo mi casa, no la hipoteco, la vendo. Ya. Es decir, yo enajeno mi casa. Y luego al mismo... que soy como, en caso de volver a comprarla, soy el que tengo la opción no es que tenga la opción privilegiada, sino que yo vendo mi casa al banco y luego la arriendo
a través del mismo instrumento la casa al banco, y cuando termine de pagar la última cuota, el banco me devuelve la propiedad. Por eso es que es un pacto de retrocompra, porque yo estoy comprándola en cuotas. Perfecto. En cuotas. Es que un arriendo, pero un arriendo con opción de compra. Es un leasing al revés. El leasing es un arrendamiento con opción de compra, y la opción de compra se ejerce en el pago de la última cuota, que es una cuota equivalente a todas las cuotas que he pagado. No es un precio mayor, no tengo que estar negociando a última hora el nuevo precio, no. Entonces, en esta tabla de amortización y pagos, lo que hay es pagar el capital, ¿cierto?, de lo que costó la vivienda, ¿cierto?, el interés y los impuestos que existan, porque además a veces ocurre de que cuando existen estos pactos de retrocompra hay IVA de por medio. Correcto. ¿Ah? Entonces, es un instrumento caro, sí, pero es un instrumento que, apropiado para una realidad de alguna entidad, efectivamente puede ser una solución, pero lo que hay que tener en cuenta aquí es que hay 3 ratios financieros o 3 órbitas de los análisis financieros. Una es la rentabilidad, que en el caso de la corporación municipal no tiene rentabilidad porque es sin fines de lucro. Lo segundo es la solvencia. La solvencia es cuántos activos tienes en función de los pasivos. Aquí el municipio tiene muchos activos porque tiene los edificios. No. Por lo tanto, lo que va a hacer el municipio es sacrificar solvencia. Okay. Y luego tienes la liquidez. Y todas las empresas, cuando quiebran por liquidez. Que es la liquidez, la plata que tiene en la caja para hacer frente a las obligaciones inmediatas. Y es justamente lo que la corporación no tiene. Entonces, trata de ganar liquidez sacrificando solvencia, que es la única alternativa que le queda. Y en esa figura, ¿cabe esto de que sea una quiebra de la corporación municipal? No, es que ahí hay un punto. Mira, lo que pasa es que primero hay que dejar súper claro que esto no es una hipoteca, no se está hipotecando el patrimonio de la corporación, se está vendiendo. Okay. Ya, se está enajenando. Eso ¿Y tiene de la que municipalidad? Y claro, y es de la municipalidad, perdón, no es de la corporación, de la municipalidad. Luego la municipalidad, como bien señaló aquí Mario, la municipalidad es propietaria de la corporación. ¿Ah? Y la corporación termina siendo una persona jurídica distinta al municipio, pero su propietario principal es la municipalidad. Y la municipalidad, por lo tanto, le tiene que entregar aportes, porque estas corporaciones, ya que no tienen fines de lucro, se sustentan con los aportes que le entrega sus socios, sus asociados. Y subvención por parte de... Y además la subvención por la prestación de servicio que ejerce. Correcto. Pero este aporte que entrega entonces el municipio va a tener que ir disminuyendo en el futuro, porque ya no le va a alcanzar al municipio para entregar el aporte que estaba entregando originalmente. Correcto. Porque ahora Tiene el que pagar municipio tiene que pagar el leaseback. Correcto. ¿Ya? Entonces hay una suerte de pan para hoy y hambre para mañana. Claro. Y aquí Mario tocó un punto principal: la regla de oro. Si la regla de oro de cualquier administración es gastar menos de lo que se gana. ¿No? Porque en la medida que tus ingresos sigan disminuyendo, y es lo que le está pasando no a esta corporación, a todas. Sí. Si siguen disminuyendo tus ingresos y tú sigues manteniendo tus gastos o exacerbando los gastos, vaya a quebrar. Vaya a quebrar porque te está faltando liquidez y después ya no vas a tener nada que vender para poder hacer plata. Para poder afrontar todas esas obligaciones. Y ahí, sin saber las razones, pero aquí lo que hizo el municipio, hizo una licitación pública para esta venta. Sí. Es como raro, porque la licitación pública como para comprar, pero aquí ocupó el instrumento mercado público para hacer esta licitación. Para que le paga el mejor pero se precio. declaró desierto porque no hubo oferentes. Así es. ¿Será una señal del sector privado que no hay confianza en términos de la posibilidad de pago en el largo plazo? A ver, Escucha, el punto acá, en realidad yo no creo que vaya por ese lado, porque la gracia de esta oferta que yo estoy vendiendo, o sea, si el municipio no logra pagar, no hay ninguna garantía ni hipoteca que ejecutar nada. De hecho, el leaseback, para el que presta la plata acá, que pone la plata, es mucho más ventajoso que una hipoteca. Porque en una hipoteca yo primero tengo que ejecutar la hipoteca, echarlo de la casa y después rematar la casa para que alguien me la compre. Aquí no, aquí sencillamente yo soy propietario del bien, ya me la vendieron, y lo único que tengo que hacer es echarlo y vendérselo a quien yo estime conveniente. Por lo tanto, desde el punto de vista de la seguridad para el que presta la plata, es mucho más seguro un leaseback que una hipoteca. ¿Dónde está el punto? Que para que yo pueda comprar un bien, tengo que estar seguro que los papeles están en regla. Porque yo soy un banco, tengo un estándar distinto al de cualquier otro particular. Yo no puedo tener cacho, ni yayita, ni cuestiones que están sin planos regularizados, sin permisos municipales tramitados. Y curiosamente aquí hay un montón de permisos municipales del propio municipio no tramitamos. vaya, Claro, casi herrero. claro. Claro. No, eso es lo más parecido a lo que uno encuentra en varias partes. Claro. ¿Ah?
Casa raro, cuchillo malo. Claro. Compleja la situación, porque lo que uno puede ver en esto es que nuevamente lo que se veía como la solución paliativa Otra vez un chascarro por No la está. falta, por la improvisación, po. y lo que va a gatillar, y ahí hay un tema, porque es complejo, hay que tratar de ser empático. Poniéndose en caso un profesor que tiene todo el dígito, cualquier trabajador de quienes están escuchando, si no le pagan sus leyes laborales y le afecta directamente a su núcleo familiar, por ejemplo en el tema de la salud, o a la propia persona, tiene legítimo derecho. Pero por otra parte también hay que entender el compromiso de los profesores con sus propios estudiantes, Sí. como dices tú, un cuarto medio. Entonces llegamos a una situación donde los afectados son las víctimas de este problema, que hay un problema de gestión y que también hay un problema estructural. Entonces yo diría que ahí es donde echo de menos que una acción un poco más decidida. Pero Mario, por eso señalaba de que hay otras acciones, y la marcha, la protesta y la toma no es la única medida. O sea, en una empresa privada, si alguien no te paga la imposición, los trabajadores se hacen una tercería, le rematan los bienes, le incautan las cuentas Sí, pero corrientes. ¿cuántos juicios han habido a la corporación que han ganado las personas y yo no sé si se han ejecutado las sentencias? Bueno, han habido casos, me recuerdo por lo menos de un caso de un alcalde que fue reo Sí. por esta misma Sí. situación. Porque Hace como hay tres está la años figura de la atrás. apropiación indebida. Porque tú le descontaste el sueldo al trabajador, te quedaste con su plata. Claro. Entonces, Hace 3 años atrás ocurrió. claro, ahí está la figura de la apropiación indebida. Claro. Entonces, yo creo que es importante digamos, el alcalde y el equipo, digamos, bueno, dicen que tienen un plan B, un plan C, está leyendo hoy día en el diario, pucha, ojalá lo puedan ejecutar Mientras bien. no tengan un plan Z, Claro. Bueno, ahí estamos, Claro. es un tema discutible, pero resulta de que, claro, tienen un tema y entonces, ahora entiendo de que como se declaró desierto, podrían llamar a hacer trato directo, entiendo ahora. claro, Bueno, eso no, está claro, porque esto no es que se Viene otra fumó la- licitación, según la norma. ¿Ya? Después de una segunda licitación Sí. puedes hacer un trato Trato directo. Sí, después de una segunda licitación puede ser un Porque- trato directo, pero por eso no se fuma la posibilidad. Porque Claro. por lo menos en el decreto supremo 250 de compras públicas tú tienes licitación pública, si no funciona la privada, ¿no es cierto? Si no funciona trato directo. Claro. Creo que más o menos así es la... Sí, por eso son dos licitaciones Sí. que tú puedes hacer Sí. y finalmente te puedes hacer. Situación compleja, yo creo que no de corta resolución. No. No, pero mira, si el Pero punto sí hay alta principal- paciencia. si Yo el creo que hay que punto tener principal confianza. es a lo que Mario apuntó del tema de los ingresos, o sea, si aquí no hay un plan de gestión, el LISFA que es un parche, pero el otro año va a estar en el mismo hoyo. Sí, yo creo Claro. que necesariamente, yo creo que hay que pensar en el tema de la fusión de algunos establecimientos educacionales. Sí. Lamentablemente, porque o sea, un colegio con capacidad para Bueno, 1000 alumnos no pero puede ahí- tener 120 alumnos. Ahí hay un elemento de planificación que no hemos querido abordar, porque la ciudad sigue creciendo hacia los extremos Ujú. y uno podría decir cuál es el colegio que está más al sur, salvo el de Río Los Ciervos. Es el que está en María Pedro de- Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda. Claro, pero y cerda, claro. Ese es, y sin embargo las poblaciones que se están desarrollando van hacia el sur, lo mismo las que están hacia el norte. Entonces ha habido una extensión Sí, y ahí hay un elemento de planificación, porque los colegios siguen quedando de alguna manera en lo que era el casco antiguo. así es. Entonces ahí vienen discusiones de lo que fue el traslado del María Betty. Ujú. sí. Entonces yo diría que es una discusión bastante más amplia y que cae como medio de, como dices tú, de buscar una solución de largo plazo. Pero en la contingencia hoy día mi impresión es que no se resuelven con estas medidas. Hoy día el problema es real, hay situaciones y leyes laborales impagas, Ujú. hay juicios en camino, Sí. y no se ve una buena solución. Y quizá ahí yo diría que el aprendizaje es que lo que se dijo muchas veces en campañas políticas, que esto era fácil, no era tan fácil. Y ahí va el adagio de que otra cosa es con guitarra. O sea, de hecho, el Y- hoyo se hizo más grande y además aquí hay una acusación de apropiación indebida contra alcalde y administración anterior y resulta que el alcalde actual sigue teniendo el mismo problema. O sea, porque se echaba la culpa que los anteriormente se robaban la plata. Claro, Ahora no se roban la plata y hay más déficit. Claro. Entonces, ¿dónde está la explicación? Si no pasa por el tema del robo de plata, si eso no es el tema es que aquí hay un problema de gestión. Si los ingresos son bajitos y los gastos son enormes, el hoyo lo vamos a tener siempre.
sea, va a haber que Claro, entrar a carnear, sí, ese es el problema, ¿no? si hay que entrar a hacer ingeniería de proceso y empezar desgraciadamente, Sí, a fusionar así colegios. así es, y- fusionar. Sí. Bueno, un problema complejo y que requiere solución de todos los actores involucrados y esperar que pronto, por el beneficio de la comunidad de Magallanes, por los estudiantes, como decías tú, los cuartos medios que terminan su ciclo educativo, Y tiene la PSU que ahora. tienen que dar una siempre. prueba para la universidad, para el acceso a la universidad, es una situación compleja y la verdad es que aquí no hay diferencias políticas como para querer buscar una buena solución lo antes posible. Así que bueno, esperar y desear que ya la próxima semana quizás encontremos y estemos enterados de Tienen que- de los planes B, C o la solución que Sí, sea. Sí, la idea, entiendo que hablaba hoy día el alcalde de 4.000 millones de pesos que necesitan de inyección para poder solucionar el tema previsional bien. Es como lo de corto plazo, así como lo urgente, Lo urgente, pero parece eso es lo que la urgente. deuda es mucho más grande. Entonces, como dice Cristian, también hay un problema permanente. Sí. Y claro, y es un círculo vicioso porque quienes hoy día están en la educación pública y han estado con todos estos problemas, tienen el legítimo derecho de replantearse quizá el próximo año salir de la educación pública y con Bueno, lo pero cual si- tenemos una nueva merma y sigue Pero si en la, acrecentándose el problema. Esta es la peor publicidad que le hace al sector municipal. en la paralización se fueron 169 matrículas. Claro, si quien con su sano En juicio estos se va a meses. quedar, pues Sí, el pero, servicio no es- pero no es en el continuo. gobierno del presidente Bachelet, en el número 2, se planteó el tema de la desmunicipalización. Ujú. Y se planteó en alguna época que Punta Arenas podía ser. Pero aquí no se quiso. Pues, parte de la decisión fue justamente del alcalde, de este alcalde, ¿cierto? Y de los parlamentarios que apoyaban a este alcalde de que no hubiese tal acción. La figura, ¿cómo se llama? Esa es la que reemplaza a los municipios, servicios educacional. Servicio de educación pública. Servicio de educación pública, claro. Y ya está implementado, creo que hay como 2 servicios de educación Hay pública 2 funcionando. servicios justamente, Ya. de un total de casi 70, parece que se llaman. Así es, sí. Bueno, esperar que llegue más temprano que tarde esta solución, porque yo creo que la educación es un derecho, está en la Constitución, Sí, claro. que lo debe brindar el Estado. Ujú. Y aquí parece que por esta estructura, claramente nos hemos dado cuenta que el Estado está haciendo un abandono de un deber que está consagrado en la propia Constitución. Entonces, yo diría que es un tema para dar mucho que hablar y solo desear para la próxima semana que se buena vislumbre noticia, y que existan Sí, mejores noticias. pero yo insisto en que no hay que echarle solo la culpa al Estado, porque si el Estado tiene que garantizar derechos, eso está correcto. Pero hemos tenido siempre el discurso de derecha de que hay que ser eficiente en el gasto, que el Estado tiene que ser eficiente, y el municipio no es eficiente. El alcalde Radonich no ha sido eficiente en administrar el problema de la corporación, porque los ingresos han bajado y los gastos han aumentado. Eso no es ser eficiente. Y eso no es culpa del Estado, es culpa del alcalde. Bueno, yo creo que ahí es bueno estar todos informados, buscar la mayor cantidad de información. Esta deuda ha ido acrecentándose. Hay que ver cuánto en el último tiempo, en comparación al periodo anterior, esto ha ido en aumento. Y efectivamente identificar dónde están los focos de mala gestión, Ujú. dónde están las acciones de mala gestión y buscar una solución. Pero yo creo que la solución requiere el concurso de muchos más actores y muestra en este caso la incapacidad de la gestión del alcalde Radonich para lo que se veía tan fácil no es no fácil. resolverlo. Yo creo que Y claro, se yo creo que subestimó. ahí hay un tema de expectativa y de minimizar Sí. un problema que es bastante Yo más creo que complejo. es importante ahora que, debido a que justamente con haberse declarado desierto el leaseback, es darle tranquilidad a los trabajadores, a los profesores, especialmente por parte del alcalde, que ojalá haya reuniones con el profesorado, y que el alcalde hable con el profesorado de tal manera que el profesorado esté convencido de que la municipalidad está tratando de tomar el toro por la asta y que no va, digamos, a bajar los brazos. Buscando soluciones. Porque claro. yo creo que es importante que mantener la confianza de tal manera que el profesorado pueda estar tranquilo, pese a que es difícil la situación, pero pueda estar haciendo las clases y no se movilice de nuevo. Porque pucha que sería lamentable para los estudiantes Claro. la situación. Muchachos, se nos fue rápidamente el programa, nos quedaron un par de temas, pero bueno, nos volveremos a ver la próxima semana. Sí, oye, Desearles tiempo un muy volando. buen fin de semana a todos, Igual. quienes nos están viendo, nos están escuchando, y la próxima semana nos vemos en Pauta Semanal. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan y conducen Daniela Panicucci, concejala comuna de Punta Arenas, Cristian García, ex Seremi Hacienda y Economía,
Mario Esquivel, abogado, y Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex-seremi de Obras Públicas. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis.